Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, esperamos a que se conecte nuestra compañera el día de hoy. Hello, Angélica, ¿cómo estás? Súper bienvenida. Súper bienvenida, Evelyn. Vamos a esperar a que se conecte nuestra compañera de JM Intervention, Joana Molina, que la estamos esperando en este momento. Esperemos que llegue. ¿Qué más, mi hermosura? ¿Cómo estás? Qué rico tenerte por acá. ¿Dónde andará doña Joana Molina? Esperemos que se conecte, a ver. Esperemos que se conecte. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta de hacer otra vez este en vivo. Recuerden que hacemos este en vivo cada mes. Este en vivo es en compañía de JM Intervention, que es Joana Molina, que ya es una consteladora familiar, que en este momento se encuentra viviendo en Canadá y que somos amigas hace mucho tiempo y que hemos caminado pues mucho juntas y que hacemos este espacio para poder como contarles, como explicarles un poquito mejor cómo funciona todo el tema familiar, como todas las repercusiones que tiene. Ahí llegó nuestra invitada especial. A ver. Ahí está, esperemos que ya. Se escucha ¡Súper! súper bien. ¡Qué Sí, buenas bueno! noches, por aquí estoy viendo. Saludando, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, mi hermosura, para aquí contándoles que lo que hacemos aquí básicamente es como contar desde el punto de vista de constelaciones familiares y desde el punto de vista de la psicología, pues cosas que pasan en la familia, en nosotras, en las parejas, con los hijos, en fin. En la Y hoy, sistémica también. exacto, y hoy vamos a hablar de los desórdenes que pueden haber en la familia. Hemos tratado este tema como de muchas maneras, pero hoy lo vamos a reforzar pues como específicamente cuáles son pues como los desórdenes que pueden haber. Listo. Entonces comencemos. Saluda para que llegues. Sí, claro, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por vernos después en diferido. La gente que llega, la gente que pasa, la gente que entra un ratico y luego se va, todos igual. Aquí súper bienvenidos. Y muy contenta de poder seguir contigo una vez al mes que nos vemos, trabajando un poco ese tema de la familia. Definitivamente digamos que nuestro objetivo, y hay muchos temas que hoy se desarrollan a nivel individual desde muchos ámbitos, desde muchas áreas. El tema espiritual, individual y personal, pero definitivamente una de las grandes células y digamos que uno de los grandes puntos fuertes de humanidad es ese primer triángulo perfecto de la familia, que es lo que Uh siempre -huh, mencionamos, y es como yo tenga esa historia, como yo me relacione con mi triángulo primario, papá, uh mamá -huh, y yo uh como -huh. hijo o hija, eso va a tener muchas repercusiones, va a tener muchas maneras, digamos, de vivirse y de proyectarse en las relaciones humanas, en la relación de Total. pareja, en la relación Con laboral, los en la relación hijos. familiar y en la relación con los hijos, Uh -huh. exactamente. Entonces, que podamos conversar un poco, porque a veces nosotros hablamos de manera pues como muy técnica, bueno, estos son los órdenes del amor, estos son los principios de la jerarquía, la pertenencia, el dar y el recibir, hemos hablado pues como mucho de eso, y se habla mucho, digamos que yo estoy un poquito ya menos enfocada en vamos a sanar el pasado, o sea, no se puede sanar el pasado, ¿cuál pasado? Lo que hay que hacer es las acciones de hoy que nos Uh permiten -huh. saber qué diferente puedo yo transformar a partir de este momento a nivel individual. Finalmente yo no tengo incidencia sobre los otros, no tengo Uh incidencia sobre -huh. los demás. Buenas, ay, pues que no, empecé y no saludé, no seguí saludando. Por aquí veo a María, a Alba también, Santa María, Marina, buenas noches.
Entonces, nos vamos yendo como al tema de, ay, hay que sanar el pasado, ay, es que la historia familiar, ay, es que el patrón, ay, es que esto se repite y se repite de una generación a otra. Pero hay un punto donde ya es suficiente estar como justificando y estar diciendo, bueno, esto se repite de una generación a otra, entonces esa es mi familia y entonces ese es mi patrón y esa es mi historia y por eso yo me justifico y soy así esta manera. Sino que ahora nuestro interés es como, bueno, vení, no hablemos tan de lo técnico, ni hablemos tan de que hay dinámicas psicológicas profundas, de por lo cual todos desde que nacemos tenemos ciertos comportamientos, sino que vení, verbalicémoslo en lo que pasa en el día a día, vení, cómo nos damos cuenta que hay desórdenes en la familia. Hoy, o sea, desórdenes hay mucho, a nivel psicológico se trata el tema que es que mi familia es disfuncional, o yo no sé, o hay un montón de conceptos. No, Todas son digamos, disfuncionales. exacto, todos somos disfuncionales, o sea, todos tenemos las historias, pero hay clavecitas, hay comportamientos que nos ayudan a ver, vení, cómo de desordenados estamos, o qué es lo que pasa, qué es lo que no está en orden en mi sistema, pero además el ¿Y qué sistema, hacer? eso, y qué hacer, que es lo que vamos, digamos, a conversar un poquito más adelantico, porque es como lo que no está en orden internamente, o sea, las maneras de trabajarse de manera personal, individual, espiritual, puede ser a través de los otros o a través, o a través de de un proceso individual, de conciencia, Ujú, digamos. Pero ujú. siempre la lectura, o sea, siempre es muy bonito ver porque son los demás, son los otros los que me permiten a mí también poder leer lo que ocurre. O sea, lo que ocurre en mi relación con mi sistema familiar, con mi pareja o con mis hijos, me da demasiada información para yo poder decir, hay un desorden aquí, hay algo que tengo que alinear, y mira que eso no deja de estar ajeno a todas las temáticas de hoy en día, que es como cómo me alineo la frecuencia, cómo alineo la vibración, cómo, pues todo lo que Ujú. se habla hoy se trata de, venga, pues yo veo dónde estoy desalineado a nivel del sistema y qué es lo que yo puedo hacer para propender o procurar ese orden, ¿cierto? Y hay una cosa ahí también que la hemos dicho mucho, y es ese, como el mito de la cura, ¿entiendes? O el mito de la perfección. Y digo mito porque lo que estábamos diciendo, todas las familias son disfuncionales, a todos nos hicieron traumas en la infancia, o sea, Sí. desde la niña, en la escuela, que le quitó el bombón, le puso un trauma, ¿qué hacemos? Hasta la que violaron, ¿me entiendes? Eso es un Uh -huh, continuo, pero uh -huh, cualquier cosa puede ser un trauma. Entonces, uh -huh. todos tenemos recuerdos en la niñez. Incluso había un meme que yo puse en la psicología de la mujer que era como, no, yo no tengo ningún trauma en la niñez, y el psicólogo muerto de la risa. Porque todos tenemos algo que pasó en la niñez, no necesariamente con los papás, sino en algún momento de la niñez, porque la niñez es muy frágil. Un niño es una plastilina que tú le haces un hueco y el hueco se queda. Entonces, no es porque una persona sea más débil que la otra, ni más fuerte que la otra. No, yo no tengo traumas, mi infancia fue perfecta. La infancia de nadie fue perfecta, la de nadie. Todos tenemos traumas, todos tenemos Uh-huh, huecos, todos tenemos rayones. El cuento es poder conocerlos y hacer algo al respecto. No uh-huh, vamos a estar perfectos nunca porque hay cosas que no se van a poder sanar, pero uh-huh, que yo las puedo conocer y trabajar con ellas y al fin poder decir, ok, esto es lo que hay de mí en una relación, ¿cierto? Y que eso lo hacemos tú y yo también, como, ok, esto es mío, lo que yo estoy viendo aquí es mío, esto es tuyo, este es mi parte acá, yo me siento rechazada, me siento abandonada, me siento no vista, me siento humillada, yo me siento. Y eso tiene que ver con mi historia, mis relaciones, lo que me ha pasado. Ok, esa es la explicación. Eso no borra que en la relación yo te pida disculpas, yo te diga qué puedo hacer, yo transforme un asunto, ¿ok? Pero no todo se puede transformar y yo no voy a poder ser perfecta jamás, porque es que la perfección sigue siendo un concepto subjetivo. Para mí y un perfección es una ideal, cosa y para un ti es una ideal. otra cosa. Entonces nunca va a poder ser, nunca va a poder ser, nunca va a poder ser. Y vemos también en este momento con toda esta moda de las terapias, con toda esta moda de lo espiritual, mucha gente queriendo llegar allá y sufriendo mucho por no poder hacerlo, por no poder ser perfecta, por no poder ser la perfección que quiere, ¿me entiendes? Uh-huh, O lo hablábamos en estos días, porque su pareja no es perfecta tampoco y porque quiere también transformarlo. Entonces es como que, hey, quítense eso de la cabeza, somos un montón de gente caminando, queriendo ser mejor, pare de contar. uh-huh. Mira que tú dices una cosa muy bonita y es que
no estás diciéndole, tú me haces sentir así, sino que tú estás diciendo, yo me siento así, que es muy diferente y parte de los conflictos que ocurren en los sistemas, acuérdense que cuando hablamos de sistemas hablamos de todo tipo de sistema, no solo el familiar, organizacional también, pareja, es cuando yo me estoy haciendo cargo y me digo, soy yo quien me siento así o este comportamiento en particular hace que yo me sienta así, pero no estoy diciéndole es que tú me haces infeliz, es que porque ya de entrada ni siquiera estoy asumiendo, o sea, ni siquiera estoy responsabilizándome de la emoción que tengo o de lo que estoy viviendo. O sea, muchas veces, o sea, se puede decir, bueno, pero yo para qué esto, o sea, yo para qué quiero saber los desórdenes, o sea, si hay conflicto, si hay bloqueos, si no hay una comunicación, si no hay una buena relación, si hay un cansancio, un agotamiento en la relación, si no hay una buena relación, es decir, si no hay una buena relación en los sistemas es porque algo hay que hacer ahí. Entonces, ese algo hay que hacer ahí me implica que yo observe qué es lo que está ocurriendo y cómo lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, muy concretamente, muy particularmente en este tema familiar, nos preguntan mucho, bueno, ¿qué es algo? Porque siempre ya hemos hablado de los roles cuando las personas cambian de roles, los papás con los hijos, en fin, eso lo hemos conversado mucho. Pero muy pocas veces, a veces, se nos olvida como papás, cuando nosotros inconscientemente en nuestro infinito querer hacerlo mejor, no nos damos cuenta que posiblemente estamos también generando un desorden, ¿no? O sea, porque el desorden se origina de cualquiera, pues del miembro del sistema familiar, y si el desorden permanece permanece o perdura, es porque hay resonancia en los demás, o sea, y el desorden se genera y la otra persona resuena y el desorden se mantiene. Entonces, por ejemplo, habíamos sacado como unas frases así generales, pero bueno, que nos gustaría también que la gente que está aquí, o sea, nos pregunte, siempre decimos pregúntenos, coméntenos, si observan algún tipo de desorden que vean, nos pueden escribir y vamos a estar leyendo y compartiendo también los comentarios. Leemos mucho los comentarios, por acá tenemos a Joana que no lo habíamos saludado, a Yane, también tenemos a Jackie y Caterine. Bueno, súper bienvenidas. Por ejemplo, uno de los desórdenes que es poquito y que cuando trabajamos el post vi demasiada resonancia y lo guardaban bastante, era como, ok, los padres compiten con sus hijos. Por ejemplo, mira los padres compiten con sus hijos o se igualan con sus hijos. O envidian a sus hijos. O envidian a sus hijos. Esa es una cosa muy bacana porque cuando yo la vi, cuando vi el post, también me gustó mucho. Y te dije, como hagámoslo de eso, porque me parecía que ameritaba poder como conversar del asunto. Porque particularmente ese, que era el cuento de los papás compiten con los hijos. Entonces implica, papá compite con hijo, mamá compite con hija, o papá compite con hija. Me hago entender, como que no nos centremos en el tema de los hijos, hijas, papás, mamás. Sino que es como desde aquí, desde el adulto, compito con el otro que es más pequeño que yo por muchas cosas, o envidio también al otro, ¿ok? Entonces, hay una cosa ahí, que yo no sé si tú la has visto en consulta, y es que eso es inconsciente. La mayoría de veces que eso Claro, pasa es total. completamente inconsciente. Y yo como papá o como mamá no me doy cuenta que eso está pasando. Por lo general no soy yo la que se da cuenta. Por lo general es el hijo el que lo siente. El hijo o la hija la que lo siente y siente como esto tan raro. Como que, como, no sé, las mamás que salen a rumbear con las Comentarios hijas, más, o comentarios que la comentarios de la mamá le mamá, hace. comentarios que el papá, ay, pero entonces, no sé, cualquier cosa. Cosas que eso pasa. Entonces es muy bacano poder darse cuenta porque digamos que no es tan grave, o sea, no estamos condenando a los papás y a las mamás que compiten o envidian a sus hijos, no, para nada. Estamos invitándolos a que lo observen, ¿ok? Y a que, como estamos diciendo, es de manera inconsciente. Y era una de las cosas que yo me di cuenta hace mucho tiempo, hace como 5 años. Y me di cuenta de eso, que era como, wow, estoy envidiando a mi hija. Y para mí fue como, ¡oh! ¡Qué cosa tan horrible! Y como, ¡ay, que no me vean, que nadie sepa! ¡Qué cosa tan horrible! ¡Qué cosa tan horrible! Yo me estoy sintiendo esto. Y súper bonito, porque me he encontrado muchas mamás en consulta sintiéndolo también, ¿ok? Entonces, cuando yo puedo decir, dale, tranqui, yo también lo sentí, y sentirlo primero, porque eso también detrás tiene una información, y es, cuando yo envidio algo es porque creo que no tengo algo,
y también me trae información a mí, ¿ok? Siempre hemos dicho el camino es para adentro. Entonces, ¿qué información me trae más allá de que sea bueno o malo, horrible o perfecto, que yo envidie o compita con mis hijos? ¿Qué información me trae de mí? ¿Ok? ¿Qué está Ujú, diciendo de mí? ¿Qué es lo que yo estoy pensando que yo no tengo? ¿Qué es lo que yo estoy pensando que tengo que conseguir o que tengo que competir? ¿Ok? Porque también encuentro papás, por ejemplo, que compiten con sus hijos, con las mujeres, porque ahora como hay tanta gente separada, entonces tienen como el hombre separado que tiene sus hijos, ¿cierto? Hijos hombres también, y todos, entonces todos van al gimnasio juntos, y es una competencia sana, entre comillas, también, pero entonces en el gimnasio, ¿quién sube más, quién alza más peso, quién hace más repeticiones? Obviamente van a ser los hijos porque son mínimo 20 años más jóvenes, pero también cómo me siento yo como papá cuando el hijo hace más cosas, cuando el hijo tiene como un cuajo mejor, cuando se ve mejor que yo, cuando tiene niñas más lindas que yo, en fin, hey, deje de juzgar y permítase sentir eso, ¿cierto? ujú. Porque solo en la medida en que lo sienta es que lo va a poder Pues transformar. identificar y transformarse. Exacto, porque digamos cuando eso pasa, como es tan inconsciente, sobre todo ese, que ese es uno de los que más me gusta, eh, porque como la envidia es como un sentimiento tan maluco y tan feo que a la gente no le gusta, la competencia también, entonces se vuelve inconsciente, me lo trago, lo reprimo y genero es culpa. Ujú, ujú, Y cuando ujú, genero culpa, entonces empiezo a hacer al hijo o a la hija cosas que no entiende. Le ujú. empiezo a dar más regalos, le empiezo a dar más atención, no sé, le permito más cosas, soy un poquito más permisivo o permisiva con mis hijos, porque siento culpa de envidiarlos, porque siento culpa de competir con ellos, y ahí es donde está el problema, Ujú. ahí es donde se genera el desorden. Pues ese es cuando se reprime. El problema es cuando no se reprime, porque hay mamás que no son, digamos, nuestras características es que nosotras no somos, no tenemos la ira, o sea, o el enojo, no lo exteriorizamos y ahí lo reprimes y contaste lo que pasa hacia adentro. Pero hay papás o mamás en particular que no tienen, o sea, no lo reprimen, sino que el enojo lo expresan, o sea, lo exteriorizan y lo exteriorizan de una manera, en una gestión, pues, digamos, inadecuada. Y lo que hacen es literal generar la competencia y verbalizar el enojo con desacreditar o minimizar el comportamiento o la apariencia de sus hijos, o hacer que, digamos, literal, como lo hemos tenido en consulta literal, es como competencia con su hija de que es que usted así se ve como una prostituta, o es que usted va, sale con uno y con el otro, o sea, y empieza es por el enojo de lo que internamente pasa con ella. Entonces, digamos que todos estos puntos, porque igual vamos a mencionar varios, por aquí hubo un comentario que decía Lili, algo como papás para adolescentes, y yo me quedé como, no entendí un poquito la frase, si de pronto nos puedes ampliar un poquito ese comentario, pero digamos que la invitación, o sea, todos estos puntos, cuando tú decías, pensemos por qué yo como papá tengo este sentimiento o tengo esta emoción, también en donde yo me perdí al comprender que yo soy el adulto y que hay unos roles claros demarcados, porque finalmente el mensaje de trasfondo de eso, pues sí es el desorden de los roles, y es entender que en algún momento cuando yo me igualo o cuando yo bajo como a ese nivel es porque hay un niño en mí herido o un adolescente en mí también herido, y me ha costado trabajar un adulto que sea capaz de reconocer que hay diferencias, que hay mejoras, que no puedo llegar hasta allá y que simplemente mi función y mi rol es otro completamente diferente dentro del sistema familiar. O sea, cuando ya nos igualamos y nos equiparamos, y lo hemos hablado mucho en los roles, es que el papá y la mamá no son los mejores amigos de los hijos, o sea, no pueden ser los mejores amigos, no son los compinches, los parceros, los colegas, no, hay que tiene que haber una confianza, pero los roles están muy demarcados, y cuando yo empiezo a tener todo este conjunto de dinámicas de desorden es porque algo en mí internamente profundo falta por identificar, observar y trabajar para poderlo pues como transformar, porque eso es lo que está ocurriendo. No me puedo ser tampoco el ciego o el sordo de lo que está pasando en mi sistema familiar. Porque Entonces, comienzo a actuar en claro, consecuencia. Entonces, claro, cuando claro. lo que estábamos diciendo, genero culpa, genero un montón de actitudes, que el hijo no es bobo, porque también nos podríamos dar cuenta, listo, nosotros como hijas, si también hemos sentido cierta envidia o competencia de nuestros papás, y muy seguramente también ha pasado, ¿cierto? Porque Uh-huh. eso es común, o sea,
no es, lo que también quiero que los papás entiendan es que este montón de sentimientos son más comunes de lo que uno cree y que lo Ujú, importante es que yo tenga la alarma de poder observarlo y poder contarlo de alguna manera. Y aquí es súper importante el tema de los terapeutas, porque ujú, el cuento es como, bueno, ¿y a quién se lo cuento? A su terapeuta. Para eso es la terapia. ¿Para qué es la terapia? Porque a veces, ujú, esta semana estaba pensando como, bueno, cuando llega un niño a terapia, cuando llega un adolescente a terapia, uno por lo general trabaja con los papás. ujú. Ah, ¿Por sí, 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 qué? total. Porque los papás Sí. son los que tienen el desorden. Porque un niño y una niña, un adolescente y un adolescente, van a hacer lo que los papás están haciendo con ellos, ¿ok? Entonces, el Ujú, cuento es, ahí en los papás hay algo que está pasando que no lo han trabajado ellos, porque lo que se ujú, refleja afuera en mis hijos es una cosa que yo no he trabajado y que yo tengo que trabajar, porque es que el hecho de que yo le dé 1000 regalos, de que yo le deje entrar los 1000 novios, o de que la deje vestir así porque yo siento envidia, porque yo nunca me vestí así, o porque nunca fui tan bonita, o que la o tan agreda porque popular. se viste de esa manera, exacto, cualquiera de las dos actuaciones está desde mi herida, desde mi Esa es la clave. conflicto. Esa es la clave ¿Quién de la lo herida. tiene que trabajar? Yo. Entonces llegan al psicólogo diciéndole a esa niña cómo se viste. Vea, ese muchacho Eh, no hace nada. Vea, ese eso. muchacho es un vago. Ese muchacho fuma marihuana. Ese muchacho no sé qué. Venga papá y venga mamá, dígame qué está pasando. Entonces, Mm. claro, se van y lo tiran al colegio, como también tiran al colegio, lo tiran al psicólogo como, no, arregle usted. No, 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 es que venga un momentico, que de ahí pasó algo. Y si usted no lo trabaja, como papá o como mamá, si usted no se da cuenta que dentro de usted están pasando cosas, que lo único que está haciendo el hijo y la hija es mostrándoselas y proyectándoselas como un espejo, para que usted las trabaje, nadie más las va a trabajar. Ujú, Al ujú. contrario, van a generar en este hijo y en esta hija una carga que él va a tener que al psicólogo, pero cuando sea adulto, para poderla trabajar. ¿Okay? Ujú, Entonces, ujú, sigue siendo lo que decimos, hacia adentro, hacia la responsabilidad como persona, hacia mi trabajo personal. ujú. Aquí dice, sí, vas a leer ese. Así, definir dichos roles desde la primera infancia de los niños. Tienes toda la razón. Eso es súper fundamental, más que definirlos, es realmente vivirlos, o sea, hacerlos, experimentarlos, Pararse ahí. o sea, estar en el lugar exacto, porque pues decirlo no resuena y no tiene, o sea, si no está el ejemplo y lo que ya también hemos conversado es como si no se vive y si no se experimenta y si realmente no estamos claros de estar en ese rol, es súper, súper, súper fácil y el límite es tan delgadito para que todos se muevan y se ubiquen y digamos, se cambien esos roles. Ahora, como tú lo dijiste ahorita, es muy difícil que sea perfecto. La responsabilidad de nosotros es darnos cuenta, o sea, yo había puesto acá, es como, bueno, ¿cuál es la responsabilidad? Darme cuenta, identificar ese patrón o esa historia que hay ahí y darme cuenta sí, porque ¿cómo me doy cuenta? Cuando me siento amenazado, o sea, ¿cuándo pasan todos estos conflictos? Cuando yo siento una amenaza por cualquier razón. Ah, una amenaza ¿por qué? Entonces, si mi hija siento que hay una envidia con ella. ¿Por qué? Porque la veo más linda. ¿Y qué pasa si es más linda? ¿Quién la va a ver? Ah, la va a ver mi esposo o la van a ver afuera. ¿Y por qué me interesa si la van a ver afuera? Es que yo quiero que me vean afuera. Ah, o porque me interesa es que mi esposo sea el papá de ella, la vaya. ¿Cuál es lo que hay en el trasfondo? Porque en el trasfondo finalmente es el lo que estar, digamos, enganchado es realmente mi historia o es mi conflicto y es mi herida. Entonces, identificar pues ese lugar que si bien es herida desde el niño, desde el adolescente y desde el adulto, y definitivamente asumir que asumir tiene que ver con reconocer y responsabilizarme con acción. Si no hay una acción, nada sirve. Yo creo que, ¿sabes qué podríamos hacer? Me gustaría como darle una leída a todos en general, como dar la leída a los desórdenes, porque si no, yo creo que no avanzamos uno por uno, y con ese entonces tratar de conversar y ya hablar de cada uno si hay alguna pregunta. Por acá tenemos muy claras en sus conceptos. Ah, bueno, ya por acá entendimos, sí. Por acá veo otra, María Alejandra, bienvenida. Bueno, entonces, unos desórdenes generales. El primero que mencionamos, los papás compiten con sus hijos. Segundo, los padres culpan a sus hijos de sus desgracias. Es que por usted, es que si no hubiera sido por usted, yo no me hubiera quedado con su papá. Es que si no hubiera sido porque usted nació, yo hubiera hecho la carrera que yo quería. Y no es que lo tengan que verbalizar ni siquiera, consentirse es más que suficiente. Entonces ahí vamos de pronto a entrar ahorita porque si no se nos va.
Los hijos, Pero espere, es que vamos de a uno, porque ese es bueno, porque si no, vamos es mejor, ya pasamos del otro, ya pasamos la barrera del otro. ok, ok, ok. Porque ahí hay una cosa muy interesante, volvemos a lo mismo. Entonces uno dice, ay, tan horrible entonces sentir que, que yo no quiero a mi hijo o a mi hija o que me arrepiento de haberlo tenido. Hay que sentirlo. Seguimos con el mismo. Esos sentimientos yo los voy a tener. Y Ese se van a pensamiento va a sentir. venir a mi cabeza. Por más que mi hijo sea planeado, por más que mi hija sea planeada, por más que yo adore a mi hijo o a mi hija, en algún momento de mi vida, es que la vida es muy larga. Yo estos días le decía a una paciente mía que tiene un bebé de 1 año, yo le decía, mi hermosura, es que te faltan como 50 años con tu hijo, o sea, es que es para toda la vida, tranquila. Pues relájese que le faltan un montón de cosas por vivir. Entonces el cuento es, son un montón de años en los que yo no puedo decir, ok, el primeros 5 años, chulo, ya pasé, nunca me arrepentí. No, de pronto cuando es adolescente y cuando le diga que la odia y cuando le diga que no, por qué lo trajo al mundo, que él no quería nacer y qué responsabilidad suya todo lo que le pasa, usted va a decir, maldita sea yo que dejé la carrera por este culicagao. Ujú, Más ujú, pendeja yo que dejé de salir con fulanito y peranito y que no me casé con el que me quería casar porque me embaracé por este culicagado, por esta culicagada. ujú, Es que ujú, ese es el ujú, cuento. Entonces, en cualquier momento eso va a pasar. El ujú, pensamiento llega a la cabeza, el sentimiento llega al corazón. ujú, Yo me doy cuenta, no hay por qué negarlo. Ok. ¿Ves? Sí, estoy sintiendo que me arrepentí. En algún ujú, momento me arrepentí. Ya, pues que ya ujú, lo tuve. Y lo ujú, asumo, y lo pienso, y lo siento, y lo trabajo. Ya. Porque reprimirlo es peor. ujú, Vamos a ujú. lo mismo. Reprimirlo genera culpa y genera un montón de acciones hacia los hijos. Y lo hablamos también cuando hablamos de los abortos, como de las mujeres que han deseado abortar a su hijo o de los hombres que han deseado abortar a sus hijos, a sus hijas. Entonces, es asumir que eso pasó y punto. Y ya pasó lo que estábamos diciendo al principio. Y ya pasó. Y si usted como hijo o como hija se quiere quedar ahí pegado, asunto suyo. Pero yo Ujú, ya lo trabajé, ya yo sé que eso pasó y que fue en un momento de desesperación, que fue en un momento en el que pensé que eso no iba a pasar, ya. ujú, Entonces, ujú, como ujú, poderlo trabajar de verdad, pero no dejarlo por ahí como volando así sin que nadie lo ujú, agarre porque se queda haciendo estragos. ujú, ujú. No, y es que cuando dije ahorita como consentirlo es suficiente, o sea, lo que me faltó terminar la frase, consentirlo es suficiente para trabajarlo, o sea, para poderlo trabajar, porque consentirlo es suficiente para que haga estragos. O sea, y no es que no se vaya a sentir, porque si no se siente, pues va a ser peor, es una bomba de tiempo. Entonces es como, ok, esto me está pasando, ya hay una información aquí súper grande, el desorden me permite ver, o sea, me permite ver qué es lo que hay, porque no es perfecto, y cómo empiezo entonces a saber qué es esa parte que a mí me toca, o sea, la mía, mi herida, qué es esta información, esta cosa que yo estoy sintiendo en particular por ese hijo, esta en este caso de culparlos o de tener tanto enojo por haber dejado de hacer y pensar que lo que iba a tener iba a ser ideal y resulta que no es ideal, entonces ese enojo, ¿desde dónde está ese enojo? Porque finalmente un hijo pues no es responsable, Exacto, pero se siente exacto. el enojo contra él o contra la pareja o contra la decisión. Entonces esas es como claves para decir, listo, aquí es donde ya tengo yo que empezar a recoger para poder despejar el desorden y poderme hacer cargo de esta parte en particular, en donde, pues, en mi proceso individual. Y que ahí sí hay una cosa muy clara y es la responsabilidad es suya como papá o como mamá, porque nadie Ajá. lo obligó. Usted tomó las decisiones de la manera que sea, su mamá la obligó a casarse, usted se quedó con ese señor porque se embarazó, usted se casó con esa novia porque se embarazó, es su decisión. Ay, es que yo era un niño de 17 años, era Uh-huh. su decisión. Y es una cosa que, como estás diciendo, tiene que trabajar usted. Y los papás no pueden culpar a los hijos porque los hijos no tienen culpa de nada. Uh-huh. Absolutamente nada, nada de las cosas que ellos hacen, no más. Pero de mis decisiones como papá, como mamá, soy yo la responsable, una cosa que decías ahorita, como adulto. Porque yo, si tomé la decisión cuando era un adolescente, pues ya la asumí. Y me toca asumirla como adulto. ¿Y cuánto más voy a esperar para asumir mi propia decisión de mi propia vida? ¿Y cuándo más voy a seguir culpando a todo el mundo?
Es que ese es el punto, el culpar a los Ujú, otros. O ujú, sea, ujú. el punto que nos saca, digamos, que nos cuesta. Esta semana hablábamos vos y yo te decía una frase y era, ¿por qué las personas que están a nuestro alrededor como familia se tienen que llevar la peor parte? ¿Por qué? O sea, ¿por qué ellos que están en las buenas, en las malas, en la luz, en el día, en la noche, en el día vulnerable, en el día fuerte, en el día de dudas, por qué ellos se tienen que llevar la peor parte de nosotros y nosotros quizás juzgarlos o culparlos dentro de nuestra propia frustración y dentro de nuestro propio enojo de lo que tengamos como vida en ese momento? Eso es injusto, o sea, eso no debería ser pues, es decir, no es el sentido. Pero entonces, ¿cómo hacer para cambiar esa información a esa acción? Y es como cuando me empiezo a dar cuenta de que esto es lo que me ocurre, a mí particularmente, ve, me ocurre eso, ve, esto no, entonces chuleo, listo, esto no, ve, pero esto sí me toca, esto sí me llega, esto me afecta, me siento amenazada, ¿qué es lo que me siente, qué es lo que me hace sentir amenazada? ¿Qué es el miedo? Porque siempre detrás de estas dinámicas lo que hay es un miedo escondido. El miedo es el más, o sea, de las emociones más poderosas que nos saca, digamos, del centro. Entonces, ¿cuál es ese miedo que está ahí escondido? No sé si frente a este tengan algún comentario las personas que nos están escuchando. Por aquí acaba de llegar Andrea, Cindy, Cuervo también, bienvenidas. Merla, que no la habíamos saludado. Bueno, La que sigue, eh, ahora sí, mire que estamos pasando fácil, ¿sí vio? la que sigue. Se crean alianzas entre un padre, entre los padres y los hijos en contra del otro padre o madre, bien sea cualquiera de los tipos de alianzas. Es su hija con su mamá en contra del papá, o su hija con el papá en contra de la mamá, o su hijo con su papá en contra de mamá, o su hijo de mamá, con su mamá en contra del papá. Eso se ve así en las consultas, y uno lo ve en los movimientos cuando se paran ahí mismo el que sigue a mamá, el que sigue a papá, o sea, quién defiende, quién se identifica, quién, sí, quién habla, es como si hablara, como si a través del hijo el otro padre hablara y el padre no tuviera que hacer nada o la madre no tuviera que hacer nada porque es el hijo que verbaliza el conflicto que hay entre los padres, por ejemplo. Ujú, ujú. Bueno, entonces, ¿qué piensan de este desorden? Y ahí hay una cosa muy interesante y es que incluso ahora lo acabo de ver hace por ahí 15 días, algo así. Porque no sé si vieron, bueno, no sé, si Giovanna que está por allá, pero en Colombia se hizo viral una foto de unos niños, que eran dos niños, hasta lo más de lindos, pues niños así como de revista súper bonitos, y que decía que se habían perdido. Y yo como, wow, pues como que se perdieron. Y lo vi en varias de de las historias de gente que yo sigo. Y en una de ellas yo dije, ve, qué tan raro. Pues porque es muy raro que niños como tal, y además dos, que se pierda uno, allí venga, pero dos, qué cosa más rara. Por allá me metía el cuento como tal, porque había una que sí compartía el post como tal. Y resulta que es una mamá, una mujer abogada de Barranquilla, que está luchando por la custodia de sus hijos. Precisamente por eso. Y me parece muy interesante porque ahí fue donde leí que hace más o menos, que fue en este año, hace un año, algo así, que ya es ley. Ninguno de los papás puede poner en contra a sus hijos del otro papá. Es Wow, ley, es wow. castigado. Eso ya es castigado. Se llama, ay, tiene un nombre. Tiene un nombre el delito. En este desorden doméstico puede hablarse entonces de lo que se conoce como alienación. Ese era el nombre. Se llama alienación parental y es un delito. Imagínate, ya es delito, por lo menos en Colombia, y se castiga. Ya no se puede, o sea, ya yo no puedo. Y yo decía, yo lo aplaudía, me parecía una maravilla. Pues qué pecado lo que está pasando con esta mujer. Pero cuando yo me di cuenta que eso ya estaba castigado, porque está castigado con cárcel incluso, es como que, wow, yo decía, qué avance tan Mm, grande, y qué ujú, avance tan grande en el sentido del orden de las familias. O ujú, sea, tan claro es que ya es castigado, ¿me entiendes? Ya es un delito. Entonces, ujú. yo no puedo, ni como mamá, ni como papá, poner de mi lado a mis hijos
para que esté en contra del otro papá. Eso es Ujú. maltrato y me parecía una cosa muy Sí. bonita. Uy, es que esa es la palabra. Eso, porque es que, digamos que el cuento legal de donde se pegaron es que es maltrato contra los hijos, Claro, porque yo total. no le puedo negar al hijo uno de los papás. Y lo hemos dicho mil veces. El hijo que sea Me hemos tiene hablado mucho. mamá y papá, Sí. el que sea. Que una mamá lo abandonó, que el papá pero lo tiene. Ujú. Hasta los in vitro. Ahí están. Y es maltrato, que me parece una cosa hermosa. Es maltrato infantil que usted le quite el otro papá. Yo decía, yes, fue madre, qué cosa tan bacana. Que además en el otro análisis o sea, estoy totalmente fuera del adulto cuando hago eso como mamá y como papá. O sea, Claro. totalmente, porque es como cómo utilizo una estrategia de manipulación, cómo hago, o sea, porque es literal, es como utilizo lo más frágil o lo más importante que tengo como estrategia de manipulación para obtener lo que sea que se necesite. Cómo Y no es soy capaz manipular. perdón, y como no soy capaz de separar la historia de pareja y las decisiones del adulto o adulta que yo hice en la relación de pareja de lo que realmente compete un rol de un padre y una madre, al punto de querer transgredir el rol de padre o madre por mi propio beneficio del enojo del conflicto de pareja, por ejemplo. Que Sí, es sí, que, sí. es Muy que horrible. es que la decisión finalmente de que yo eligiera un hombre que no es responsable, que no está presente, que lo hemos hablado pues ya varias veces aquí, que no está disponible, que es un adolescente o un niño que no trabaja y que no da la economía, finalmente es la Es mía, mía. o sea, es que Exacto. solo es mío. Entonces, qué hermosura saber de esa Sí. noticia. No, a mí también. Yo quedé feliz. Yo, wow, qué cosa tan bonita. Por aquí tenemos a... 333 dice, se ve mucha manipulación contra el otro papá o mamá. Sí, y ahora con Uy, el tema de las sí, separaciones es súper, es súper que 333 común. Lil. Y me parece una cosa súper bonita, que el cuento es maltrato psicológico del niño. O sea, es que en realidad es por la defensa del niño, Sí, por la defensa del hijo de la hija. Es que en realidad sí, un hijo o una hija no hay como ponerlo a elegir porque quiera a los dos por igual. sí, es que Porque no se tiene papá y puede. mamá, porque tiene derecho a papá y mamá. Me parece una cosa hermosa. Ujú. Entonces dice Mariana Mónica, dice, total, ponen los niños en la mitad de los conflictos de pareja, tienes toda la razón. Y lo que hemos dicho todo el tiempo, soy yo la que lo elegí, yo como mujer quien elegí a mi pareja, o yo como hombre quien elegí a mi pareja y la mamá de mi hijo. Así de sencillo. Ay, es que fue una noche de pasión. Usted la eligió, Ajá, total. nada que Pues hacer. obviamente no estamos hablando de casos extremos de abusos y cosas que aún así hemos encontrado detrás de los abusos emociones consensuadas o deseos inconscientes. Pero bueno, no entraríamos en este tema, estamos hablando, digamos, de unas No dinámicas de estamos familia preparadas para esa conversación. estandarizadas, estandarizadas, sí. Bienvenido Neo Bernal, Neo Carmen, Bernal, ¿cómo Carmen. estás? Sí. Bueno, a veces entran y salen y entran y ven y se salen, pero No bueno. importa, nos hace chisme, entonces ya la hago así, hola. La Eh, otra, esa estuvo muy buena, próxima. Sí, sé que bueno, esa estaba maravillosa. Se deja la crianza de sus propios hijos a su madre o a su padre, es decir, a sus abuelos o a los abuelos. Se Y eso deja la... también lo hemos hablado acá muchas veces. Ujú, ujú. Entonces, ¿qué pasa cuando, digamos, nosotros como padres, como rol de padre, porque claro, ahí mismo entran todas las excusas o todas las justificaciones. Ay, no, porque entonces yo trabajo, entonces ¿qué me va a cuidar el niño? Pero entonces en la economía, pero entonces, claro, obvio. Y hay argumentos de peso. Pero es muy delgada la línea, yo digo mucho eso, es como muy delgada la línea en que tu rol no se desdibuje si le estás dando, digamos, el espacio a esa mamá o a ese papá para que sean los que críen a tus hijos, a tus hijas, o si inconscientemente realmente hay una carga que sientes o que se siente, que es como, me descargan si sé que dejo a mis hijos y a mis hijas con los abuelos. Ujú, Es ujú. así. Y lo hablábamos mucho, o sea, yo siento que creo que en el cuento del orden, cuando hablamos del orden fue que creo que lo hablamos. Porque decíamos que es muy común, sobre todo en los paisas, el tema de la crianza de las abuelas. Y es muy común también entonces la mamá que tiene no sé cuántos hijos, se embaraza, tiene no sé cuántos maridos, claro, porque la mamá está ahí para cuidarle los hijos. Y la mamá se va y trabaja, pero es la abuela la que se encarga de la crianza. También lo otro muy común es que entonces, y ahora pues digamos como con las mujeres modernas, todo el tema, eh,
que entonces, listo, yo tengo mi hijo, trabajo, pero entonces, ¿quién más me lo va a cuidar? Es mejor que me lo cuide mi mamá, ¿cierto? Y resulta que lleva un mes cuidándolo, mes y medio cuidándolo, y la mamá le pone quejas a la abuela le pone quejas a la mamá, no sé qué, o la abuela comienza a tomarse como atrevimientos o roles que no le corresponden. Pero ese es el otro, el que sigue. Ah, bueno, no, pero es que espere porque es de la crianza, es de la crianza. Entonces, digamos que la abuela empieza a decir, porque es que, por ejemplo, tan sencillo, yo quiero que mi hijo tiene intolerancia a los lácteos, entonces no puede tomar leche, por ejemplo. Y la mamá siempre la leche. Y entonces, mami, no le des leche, por favor, mami, no sé qué. Entonces, digamos que en esa cosa tan pendejito, Tan se crea un pequeña, conflicto que el niño en el, percibe. exacto, y que yo como mamá soy la que tengo que definir, la mamá soy yo. Ujú. Usted es la que me lo está cuidando, ¿cierto? Pero es que ahí hay un entretejido grandísimo que es yo como hija. Entonces yo Ujú. como hija siempre le he tenido miedo a mi mamá y mi mamá siempre ha hecho lo que le ha dado la gana, ¿cierto? Me manipula o me agrede o lo que sea y yo siempre cedo ante lo que ella hace. Entonces esto no va a ser la excepción, con un agravante y es que el hijo o la hija van a ser el recipiente de ese conflicto que hay allá arriba, ¿cierto? Ujú. Porque entonces yo no quiero pelear con mi mamá, yo no quiero hacer cualquier otra cosa, no quiero pelear, no quiero generar una mala relación cuando estábamos tan bien, ya que me está cuidando el hijo o la hija, y esto va a generar una discordia, ¿ok? O generar unos límites que yo como hija no he puesto. Entonces, digamos que incluso ahí hay una cosa que yo le recomiendo mucho a mis pacientes, y es, si usted va a poner a su mamá a cuidar a su hijo, páguele. Ujú. Puede que le Ujú. pague menos, puede que le pague menos que a una persona normal. Obviamente va a estar mucho mejor cuidado o cuidada la mayoría de los casos, porque es su familia, vale, páguele para que este cuento se desenrede un poquitico más y usted tenga un poquito la valentía de poner sus límites y de poder saber en De realidad poder que la mamá existir soy un yo. poquito. Ujú, ujú. Pero mira que es que en ese comentario que haces, eso es un tema muy profundo, porque en el tema profundo es cuál es la relación, o sea, hay un tema muy profundo de relación con nuestros propios papás, que ya se ve y ya lo logramos ver cuando ya llega con la relación con los hijos que ya acabamos de tener. Porque yo te puedo decir algo también por la experiencia de las consultas. Cuando un hijo y unos papás están en el lugar y ya tienen mayormente comprendidos los roles, ambos se respetan el rol, o sea, ambos se respetan el límite. E incluso he llegado a escuchar a padres y madres que le dicen a su nieto, no, es que yo no soy su mamá es ella y es lo que mamá diga. Abuelita, no, la mamá es ella, o sea, está súper claro también. Entonces es entender y leer, porque es que son todas las historias, digamos. En mi caso, con mis papás tienen, o sea, los límites son súper claros, son súper respetuosos. Es un asunto como de que ni siquiera se tiene que hablar, ni siquiera se tiene que verbalizar, porque ya de entrada hay una introyección en que se comprende, no, es que yo no soy la mamá, yo cuido hasta acá, qué es lo que hay que hacer con el niño, cuáles son tus indicaciones. ¿Me entiendo? Entonces, ahí hay un trabajo mucho, mucho más profundo que nos devuelve al primer análisis que hicimos. Bueno, ¿yo para qué toda esta información? O sea, ¿a mí para qué me sirve saber los desórdenes del sistema? ¿Para qué? Para yo darme cuenta, identificar mi propio patrón, mi trabajo personal, el que yo debo, o sea, el que traigo en deuda, el que estoy haciendo, que me falta ya con mi primer triángulo perfecto, porque el resultado de ese primer triángulo, lo que me está mostrando ahora es simplemente el reflejo y la proyección de algo que todavía está pendiente por trabajar. Entonces, Exacto. entonces realmente lo bonito del asunto es que cuando se ha trabajado, cuando se ha conversado, cuando se ha tratado, no siempre fue perfecto. Hay que hacer trabajo interior y uno tal vez se aleja, la relación se enfría, luego se vuelve, los dos se ajustan, se acomodan como al lugar y empieza a funcionar la situación. Eh, cuando esa información está clara, ni siquiera muchas veces se tiene que verbalizar con tanto detalle. Hay un respeto y hay una comprensión de los roles y de los límites en términos generales. Se hacen precisiones, se hacen ciertas
como ciertas, como no demandas, pero sí ciertos pedidos en particular o ciertas sugerencias en particular, pero en términos generales se sobreentiende. Eso yo también lo he tenido en las consultas con consultantes cuyos papás tienen como muy claro también ese espacio de que no es que nosotros no somos su papá, o sea, nosotros no somos el papá o la mamá. Si nos pide el favor, con todo gusto vamos a estar ahí, pero no hacen más como venga, déjelo quedarse con nosotros una semana en la casa. No, 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 ese no es. Y aquí viene el otro punto que traíamos, que era cuando los abuelos, otro de los desórdenes es cuando el abuelo es el que los abuelos se entrometen en la crianza de los hijos, o sea, se entrometen, van con toda y es que hágale así, veas que no es así, es que eso de alguna manera también está asociado, pues, evidentemente con la relación, porque ¿por qué se entrometen? No tienen la suficiente confianza en sus hijos, y ¿por qué no tienen? Entonces, ¿cómo ven a sus hijos? Como unos pequeños, como unos niños. como unos adolescentes. Y si mis papás a mí me ven como unos niños o como unos adolescentes, ¿por qué es? Es que yo me he comportado como un adolescente o como un niño. ¿Cuántas veces yo he estado y me he quedado bloqueado en ese rol, que eso es lo que perciben afuera en el sistema, porque no me logran tampoco ver como un adulto? Siempre le hemos dicho en todos nuestros lives, no hay un solo lado que rema o que jala. Siempre, si hay un rol que está alterado, es porque la otra persona en el otro rol lo ha permitido. O sea, eso es una vaina que hemos conversado muchísimo, y es, no hay un papá que, pues un rol que una falta de un rol es porque alguien también falta en su lugar. Entonces eso es algo pues que siempre hemos conversado. Por aquí nos dice otra vez Pili, era Pili, yo diciéndole Lili, ay no, Dios mío, Pili, perdón. Desautorizan a los padres, sí, y ahí es el límite que no está claro, que no ven a esa hija o a ese hijo como la adulta responsable. ¿Por qué? Entonces, muchas de las historias que nos han llegado a nosotros en consulta, claro, yo llego y veo como, uy, es que esa mamá también tiene un tema con sus propios papás que nunca tampoco pudieron trabajar o sanar o transformar. Entonces eso nos deja, mejor dicho, materia prima para trabajar a nivel individual, y quizás sea esa la oportunidad con el tema de los hijos para empezar a hacer esos ajustes y decir, no, venga, que es que yo entonces me apodero en ese rol, o sea, me empodero más bien en ese rol. Es una batalla para respetar el rol de adulta. Angélica dice que es el tema de ella, que ella sabe que es parte de ella y que es parte de ellos, pero que es una batalla que respete su rol de adulta, que qué mamera, sí, es verdad, eso es aburridor. No podemos decir que sí porque es aburridorcito. Con los pero hay que papás, hacerlo. Sí. Que los papás que se entrometen. Ese pero ven, hay una vaina, hay una cosa, yo tenía una consultante también, y es como, o sea, viven con los papás en el segundo piso de la casa, o con los mismos papás en la misma casa. O sea, hay un conjunto de elementos y de factores que están alrededor que influyen en ese tema de que tú puedas empoderarte y estar en un lugar y en un espacio, y que realmente los roles no se, digamos, confundan, porque cuando todos vivimos muy cerca o en el mismo lugar o arriba o abajo en la misma casa, es muy, muy, muy difícil ver que realmente hay unos roles marcados, como de que los papás son los grandes y que los abuelos no van a asumir ese rol de papá y mamá. Y por el contrario, he visto que la mayoría, o sea, podría decir que un 90% de las consultas y los casos que he visto donde los papás tienen a sus hijos y viven con uno de los abuelos, o sea, con los abuelos en el mismo lugar, muchas veces esos mismos hijos verbalizan, es que mi mamá es mi abuela, o sea, se les sale incluso como mamá. La figura de mamá que tienen incorporada es la abuela o el abuelo, o sea, y es como que esa hija, o sea, la mamá de sus hijos, casi que está a la par con sus propios hijos, como otra hija más. Como hermana, exacto. Como una hermana. Al mismo nivel. Al mismo nivel. Eso se observa mucho, y no puedo, o sea, yo tampoco puedo desconocer que parte de que yo pueda crecer como adulta me implica que yo me mueva, o sea, que yo haga acciones de salir y pueda yo dar un sustento exterior a esa casa, porque yo sé que hay muchas situaciones económicas, o sea, yo sé, entiendo, y eso es un argumento con peso, pero definitivamente hay acciones externas, o sea, hay factores en el ambiente, aquí hablamos del factor social y el factor medio ambiente,
que influyen en que los roles también se combinen o se confundan o se mezclen o se desdibujen o se enreden un poco. Sí, es lo que estaba diciendo Angélica y me parece súper bacano porque ahí está, esa sí las despertó ahí mismo. Poner los límites de ellos con los hijos y no tomaba decisiones, los abuelos me cuesta mucho llegar por eso. Y ahora, eso era lo que estaba hablando ahorita. Porque listo, puede ser que Joana está en Canadá, entonces se le pasó un poquitico, porque las matronas paisas son súper controladoras. Y bueno, y Angélica está en Bogotá, o sea, Colombia y Latinoamérica en realidad, ese cuento de ser muy familiar implica que las mamás se meten mucho en la crianza. Incluso los papás por allá también como soterrados, detrás de las mamás también se meten mucho. Entonces, claro, digamos, yo diría que esa es la oportunidad perfecta para poder poner límites. Y ahí sí, digamos que claro, si yo vivo con mis papás va a ser mucho más complicado. Ujú, Si vivo con mi ujú, papá en el ujú. segundo piso va a ser mucho más complicado. Si me voy es una acción, tienes razón, pero Angélica dice, me fui de la casa y mi mamá mandaba a mi papá a ver si no estaba en la casa. Entonces, es lo que estamos diciendo, o sea, en realidad tenemos unas mamás que son las mamás que elegimos también para poder trabajar, porque yo siento que lo que estamos viendo al principio del live, más allá de quejarnos, más allá de saber cuál es la información, es saber qué voy a hacer con eso, y es que es la oportunidad perfecta para poner límite. ¿Y qué es una mamera? Claro que sí, Angélica, no es bacano, no es bacano, porque es estar todo el tiempo, entre comillas, en conflicto. Pero yo tengo que perseverar, porque yo tengo que seguir hasta que en algún momento la otra lo entienda, o comenzar a desarrollar acciones que sean como sutiles o muy fuertes para que la otra persona lo entienda, porque lo que tú estás diciendo es cierto. Tiene que haber un movimiento en el sistema para que la mamá y para que lleguemos a lo que dijiste ahorita, que los roles estén muy claros, que sepamos qué está pasando, porque definitivamente eso va a repercutir en los niños. Y lo decía ahorita creo que Mariana, y es claro, entonces los niños ven semejante despelote allá Sí, arriba, yo. Ujú. y entonces, ¿qué reglas van a cumplir? Ninguna. Total, Porque si total. mamá sigue, si mi abuela no ve a mi mamá con respeto y no la respeta, ¿por qué la voy a respetar yo? Entonces también es una cosa bacana de poder conversar, de poder enseñar a las mamás estas cosas que están pasando, que conocemos y que le podemos decir, hey, es por el bien del niño, es por el bien de la niña, respétame, respeta mi lugar, respeta lo que estoy diciendo, yo soy la mamá. Y digamos que ahí, vos decías, hablando del cuento, yo decía, vos estás hablando de mí, claro, mi experiencia es, yo vivía en esa época, cuando mi hija estaba muy pequeñita, abajo de la casa de mi mamá, en el primer piso, y era una cosa parecida. ¿Y fue una pelea durante muchos años? Sí, claro que sí. Y era el tema de yo soy la mamá y mi mamá enfurecida de sí, descarada, malagradecida. Sí, malagradecida, yo y la mamá. De Ujú. malas, Ujú. nada que hacer. Ve, es que a eso iba, porque vi muchos comentarios y dicen, no, pero es que los abuelos, los abuelos, los abuelos. O sea, cuando se hace el trabajo personal, puede ser que vos no vas a tener ningún cambio del abuelo, puede ser que no, pero lo que sí cambia es tu Yo. estado interior, es decir, Exacto. a que alegue, de verdad, ya no me, o sea, no me mueve, no me enoja, sé que el límite es esto, y no es que es decir, mira, es que confío en mí, yo soy la adulta, no, con hechos con hechos y evidencias concretas yo demuestro que lo que yo estoy haciendo es tener, o sea, es una adulta que está haciéndose cargo de sus hijos o de su familia o de Ujú. su tema. Entonces es como, porque prometer y eso, pues no se va a ver, pero cuando vos con hechos lo haces, estás haciendo tu trabajo personal, individual, y realmente internamente estás tranquila, es como, vos no puedes cambiar nunca afuera, eso es una verdad, no se puede cambiar nunca afuera. Pero cuando los resultados uno tras otro muestran, la evidencia una tras otra muestra que se hizo un buen trabajo, como fue, digamos, tu caso fue como, listo, o sea, ya tu mamá en un momento vio que finalmente hubo un buen trabajo, fue un buen resultado, y ya como que ya se le bajó como toda la presión, pero vos también hiciste un trabajo muy grande con tu mamá, porque eso tampoco se puede sacar y se puede desmilitar, no fue Sí, eso como es cierto. no señalo a mi mamá y es, no, vos te diste la pele, hiciste el trabajo, y esto es lo que pasa, y la relación con mi mamá, y la relación con mi mamá, y la relación con mi mamá, hasta que la relación con mi mamá dio frutos. Entonces, el asunto es, sí, hay muchas cosas alrededor, pero lo que influye es como lo que pasa cuando la pareja se separa. Si unos hijos ven que una pareja se separa en conflicto, y en conflicto maluco,
eso los debilita, eso es una debilidad, o sea, eso debilita a unos hijos. Cuando hay una separación, pero en la separación hay una claridad de las razones, la tranquilidad, un trabajo interno donde vos sí tomas tu parte, porque por algo y por alguna razón hay algo que hace que yo tenga unos papás que, digamos, no me ven o no ocupo yo ese lugar de adulto o de adulta. Eh, Cuando yo hago ese trabajo interno, yo puedo hacer un proceso de separación, incluso puede ser que yo deje de hablar 1 año, 2 años, porque eso pasa, y yo he visto casos donde se distancian, se dejan de hablar 1 año, 2 años, y cuando vuelve la cosa está acomodada, o sea, se mueve porque hubo un movimiento. Entonces, cuando se hace eso, eso puede fortalecer más y puede generar más fuerza en unos hijos que el sentido contrario, que salir en el conflicto, pues sin el trabajo interior o personal, por decirlo. Y ya nos acabó el tiempo. Ay, Antes de que nos madre, saque por aquí, Instagram. Pili Pili dice, dice que ha conocido casos en Canadá, que el cuento es que no es cultura, sino que básicamente es la falta de poner límites. Tienes toda la razón. Pasa en todas las familias, pasa en las mejores, pasa en TNT, pasa en la vida, pasa en TNT. Pili Me está en encanta. Canadá, Pili. Diga sí, no, bueno, dice no y nos seguimos conversando. No, eso es en todo lado, es que eso es un asunto humano, eso yo pienso que es un Total, asunto humano y eso total. no es que es que a los orientales les enseñan más respeto, no, eso es un asunto Pasa desde, también. desde nuestra propia historia, cuál es mi enredo. Entonces, por eso, invitación, identifico en cuál de estos desórdenes yo Que tengo. sí, Pili está en Canadá. Ah, qué bueno. Ay, no. Entonces, vean, hacemos intercambio. Bienvenida, súper bienvenida, que nos sigues desde aquí. Sí, Joana está en Canadá. Sí, ¿Qué vamos a seguir provincia? entonces el dentro de un mes porque ahí tenemos el post para seguir conversando. Nos faltan como otro montón. Me Otros parece súper poquitos. bueno. Mm. Decorativo. Bueno, a todos, pues, en fin, la invitación es observar, identificar patrones, hacerme cargo de en dónde me siento amenazado para identificar que de mi parte se amenaza, si es el niño, si es el adulto, si es el adolescente, el adulto no, en dónde estoy parado como adulto realmente en estos desórdenes, si estoy parado, no estoy parado, cuál es mi trabajo personal, asumir, ¿qué es asumir? Responsabilizarme. ¿Cómo me responsabilizarme? Reconociendo y haciendo acciones de movimiento. Si no hago una acción, no estoy asumiendo nada. Solamente me estoy dando cuenta y me estoy quedando, o sea, haciendo la boba de la situación que ocurre. Si estos desórdenes ocurren en mi sistema, es porque algo tengo que hacer o hay algo que hay que hacer porque no funciona, no está armonizado. Es una Es la oportunidad de oportunidad. trabajarlo. Sí, Ujú. es la oportunidad. Bueno, pues muchas gracias. Y el tiempo se fue súper rápido. Sí, Qué impresión. Bueno, muchas gracias a todas, todos los que se quedaron, los que compartieron, los que comentaron. Nos vemos el próximo el mes. próximo mes, la Un primera abrazo muy semana del mes. Eso es sí. cuando hacemos el en vivo. Bueno, no, un abrazo súper grande, bueno, y estamos en comunicación. Chao, Hasta chao. luego.